El tema de hoy, o la serie de estos 2 domingos, se titula El creyente y la política en tiempo de decisión. Hermano Isaías, no sé si puede compartir, esta vez he traído bosquejo. ¿Pueda compartir, por favor? Ya. La serie se titula El creyente y la política en tiempos de decisión, y lo vamos a tomar en 2 domingos. El día de hoy se va a titular Una ciudadanía terrenal con prioridad celestial. ¿De acuerdo? Una ciudadanía terrenal con prioridad celestial. Entonces, para empezar, estamos en un tiempo, queridos hermanos y jóvenes, ¿no?, donde toda la ciudadanía peruana va a tomar decisiones políticas. ¿De acuerdo? Y son decisiones muy importantes para nuestra nación. Las elecciones, queridos hermanos, pueden generar diferentes sentimientos, ¿no? Pueden generar división, pueden generar esperanza, pueden generar miedo también, ¿no? Porque dicen, uy, si entra ese gobernante me voy del país, dicen algunos, ¿no? Entonces, puede generar diferentes sentimientos las elecciones que se nos acercan, ¿de acuerdo? Ahora, muchos creyentes hoy en día no saben cómo actuar frente a este momento que nuestro país está viviendo. Y muchos comienzan a cuestionarse y a preguntarse, ¿debo involucrarme en política? ¿Debo de ir a votar? ¿No? ¿O cómo debe de pensar, o cómo debo de pensar como cristiano frente a la política? Queridos hermanos, la palabra de Dios no guarda silencio frente a estas interrogantes. Aunque la Biblia, si bien es cierto, no fue escrita en un tiempo, digamos, donde el gobierno fue democrático, es totalmente distinto. Sin embargo, establece algunos principios fundamentales que cada uno de nosotros debemos de considerar, y sobre todo la relación que tiene el creyente con las autoridades. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos eso en cuenta. Un creyente debe compararse, queridos hermanos, como un embajador. ¿De acuerdo? Porque un embajador vive en un país extranjero. Respeta las leyes de ese país donde él está viviendo. Sin embargo, representa los intereses de una nación, de su nación de origen. ¿Me entiende? Recuerden que lo que dice la Biblia, que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino es allá en el cielo. Entonces, partamos de ese punto. Por eso le digo, ¿no?, la Biblia va a establecer esos principios muy fundamentales. Entonces, así somos nosotros como embajadores. Vivimos en Perú, pero pertenecemos al reino de Dios. Tengámoslo eso en cuenta. Pertenecemos al reino de Dios. Abramos nuestras Biblias en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. 3:20. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice ahí?, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos, Señor, reunirnos, y sobre todo, Señor, aprender, Señor, de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Dios, y llévanos siempre a toda verdad.
En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén y amén. El texto que acabamos de leer dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es lo que menciona el texto. Entonces, la palabra ciudadanía proviene del griego politeuma. Politeuma significa pertenencia política o identidad cívica. ¿De acuerdo? Pertenencia política o identidad cívica es lo que significa politeuma, o lo que el texto menciona como ciudadanía. O sea, tengo una identidad, ¿de acuerdo? Tengo una pertenencia. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, mi pertenencia no está en la tierra, sino mi pertenencia, ¿dónde está? Dice, en los cielos. ¿De acuerdo? Mi identidad, ¿dónde está? Si queremos cambiar la palabra ciudadanía por identidad. Más nuestra identidad, ¿en dónde está? En los cielos. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, el apóstol Pablo aquí afirma que nuestra identidad política, si queremos llamarlo de esa manera, más importante no es terrenal. Eso ténganlo en cuenta. Nuestra identidad política más importante no es terrenal, sino es celestial, a la luz de lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. No, es lo que menciona ello. Ahora, recuerden lo que el apóstol Pablo también lo menciona en Colosenses 3.2. Vayamos en Colosenses 3.2. Ahí de Filipenses, avanzamos nada más unas cuantas hojas y vayamos a Colosenses 3.2. La palabra de Dios dice, Colosenses 3.2, dice allí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo siempre nos dice, ¿no? Porque nuestra ciudadanía está allá, nuestra identidad está allá. Entonces nuestros ojos también deben estar puestos hacia ese lugar, hacia nuestra ciudadanía, hacia nuestra identidad. Pon tus ojos, ¿no? Allí, allá arriba, ¿no? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice, no en las de la tierra. Que nuestro enfoque, ¿no? Nuestro enfoque esté allí puesta, ¿de acuerdo? Porque nuestra ciudadanía no es en la tierra, sino es celestial, ¿de acuerdo? Ahora, cuando los israelitas salieron de Egipto y comenzaban a andar por el desierto, había una generación nueva que se levantaba y esperaba y anhelaba algo mejor, ¿no? Un lugar celestial. Si bien es cierto, anhelaban la tierra prometida, pero ellos miraban también más allá que la tierra prometida, el lugar que Dios también les había prometido a ellos. Y es lo mismo que Cristo también nos promete a cada uno de nosotros cuando nos dice que Él va primero a preparar un lugar para cada uno de nosotros, ¿no? Indicándonos una vez más que nuestra ciudadanía se encuentra allá en los cielos, ¿de acuerdo? Así que no te dejes absorber emocionalmente por la política terrenal, ¿me entiendes? Porque nuestra identidad política, ¿de dónde está? Exactamente, por eso hay veces somos tentados, queridos hermanos, a emocionarnos en la política terrenal. Hermanos, mejor emocionate con nuestra política que pertenece, nuestra identidad política que pertenece allá en los cielos. Ahora, no conviertas, queridos hermanos, un partido político o no conviertas a un candidato como tu salvador. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado en ese tiempo. Recuerden, nuestro enfoque, ¿dónde está? ¿En las cosas de abajo o en las cosas de arriba? En las cosas de arriba. Por eso, nuestra esperanza siempre va a ser el Señor. Nuestra esperanza no va a ser alguien terrenal. Por eso, no conviertas en tu partido político, si lo perteneces, o un candidato, si tuvieras un candidato específico, no conviertas a todo ello como tu salvador. ¿Me entiendes? Porque recuerden,
Mi identidad política, ¿dónde está? En los cielos. Entonces mi enfoque debe estar arriba, ¿de acuerdo? No en las personas. Ahora, tu esperanza, queridos hermanos, no está en un palacio de gobierno, ¿me entiendes? Nuestra esperanza siempre va a ser ¿quién? Cristo, el Señor, ¿me entiendes? Porque antes de hablar de política, queridos hermanos, esto es un principio muy fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Con eso no estoy diciendo, entonces no votemos, vamos a seguir hablando de lo que dice el mensaje, pero lo único que debemos de enfocarnos primero, ¿no? Y nuestro enfoque a la luz de las Escrituras está arriba, ¿de acuerdo? Nuestra esperanza siempre va a ser arriba, nuestro Salvador siempre va a estar arriba, el Señor, ¿de acuerdo? No en ningún partido político, no en un candidato, no en palacio de gobierno, ¿me entiendes? No. En el Perú, queridos hermanos, muchos ponen su fe en un candidato, ¿no? Como si fuese básicamente un Dios. Y ahí está el problema. Piensan que esa es la solución total. Y eso es una forma, queridos hermanos, de idolatría moderna. ¿Me entiendes? Porque estamos poniendo toda nuestra esperanza en el hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Me entiendes? Algo que me llamó bastante la atención y a mí me sorprendió bastante, porque estaba yo por Cañete, estaba enseñando en la Universidad de Cañete y estaba pasando por la plaza de armas de Cañete para dirigirme a la universidad donde enseñaba. Y me encuentro con un grupo de bastantes jóvenes vestidos con ropas militares y vendiendo periódicos. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Entonces vendiendo periódicos y todo, y me encontré allá un amigo de hace mucho tiempo, ¿no? No voy a decir de dónde lo conocí, pero le dije, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, venimos a predicar el Evangelio según y su candidato. Le dije, espérate. ¿Cómo me has dicho? Estamos hablando del Evangelio según y su candidato. Ya, voy a evitar hablar del nombre de candidatos, ¿no? Yo me quedé, pero digo, ¡wow! ¿No? Y como le dije, en el Perú muchos ponen su fe, queridos hermanos, en un candidato como si fuese la solución total. ¿Me entienden? Como principio bíblico, vuelvo a repetir, nuestra esperanza no está en ningún partido. Nuestra esperanza no está en ningún hombre. Nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en Él, en el Señor. Y punto. ¿Me entiendes? Eso tengámoslo siempre presente. Y ese principio debemos de tenerlo bastante en cuenta cuando queremos entrar en política. ¿De acuerdo? No, ese principio es muy importante. Punto número 2. Dios es soberano sobre las autoridades. ¿De acuerdo? Dios tiene soberanía aún en nuestras autoridades. Vayamos a Romanos 13.1. Romanos 13.1. Romanos 13.1. Romanos 13.1. La palabra de Dios indica lo siguiente en Romanos 13.1. Dice ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, a la luz de esta escritura, porque acá dice hay autoridades, no hay autoridades sino de parte de Dios o establecidas por Dios. Entonces ya viene en mi mente, ¿quién pone a las autoridades en ese lugar? Dios, exactamente. Entonces la palabra establecidas viene del griego tetamenai. Ahora, tetamenai quiere decir ordenadas, tetamenai quiere decir designadas por Dios, ¿no? Es Dios quien lo coloca en ese lugar. Entonces, esto no significa que todos los gobernantes sean justos, ¿me entiendes? Por lo que Dios lo haya puesto no quiere decir que todos los gobernantes sean justos, sino que Dios permite su existencia dentro de ¿qué? Permite su existencia dentro de un plan
soberano. ¿Me entiende? Un ejemplo muy claro, Nabucodonosor. Para los que estuvieron el culto domingo en la noche de la semana antepasada, los que estuvieron el domingo antepasado, ¿no? Para la clase de Daniel, en la escuela dominical, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Del árbol, ¿no? Y varios animalitos que estuvieron alrededor y pidieron que Daniel lo interpretara. ¿Qué es lo que pasó? Daniel le dijo, ¿no? Oh, Dios te ha puesto en este lugar. ¿Me entiende? Pero si nosotros decimos, uy, ¿quién era Nabucodonosor? Una persona idólatra, una persona que no respetaba a Dios, una persona muy egocentrista, ¿me entiende? Pero la Biblia dice que no hay autoridades sino por parte de Dios, o sea, establecidas y puestas por Dios. O sea, si entendemos que nuestras autoridades fueron establecidas y puestas por Dios, no quiere decir que esas autoridades sean justas, no todas son justas, ¿me entiende? Sino que Dios permite muchas veces, como le digo, la existencia de esas autoridades porque forman parte de su plan, ¿me entiende? Forman parte de su plan. Daniel 2.21 lo menciona, solamente lo estoy parafraseando, y Proverbio 21.1, vayamos a Proverbio 21.1, eso sí, quisiera que lo lea. Proverbio 21.1, Proverbio 21.1, dice, y como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Aún él puede decir, bueno, yo estoy aquí, tengo la autoridad, pero su corazón siempre va a estar en la mano de ¿quién? Del Señor, porque Él es quien pone autoridades, Él es quien saca autoridades, ¿de acuerdo? Porque está dentro de los planes de Dios. Entonces, cuando tú ves, mira, la situación se está poniendo difícil, no entres en desesperación política, ¿me entiendes? No entres en esa desesperación. Recuerda que Dios permite muchas cosas, ¿me entiendes? Pero todo eso está dentro de los planes de Dios. Dios sigue estando en control de la situación en la cual nos toca o nos va a tocar vivir, de acuerdo al gobernante que salga electo. Incluso, queridos hermanos, en medio de una crisis, Dios tiene control aún en medio de esa crisis. ¿Me entiende? Aún Dios tiene control en medio de esa crisis. Ahora, no justifiques una rebelión pecaminosa, como dice, o violenta. Debemos de nosotros entender, quien pone autoridades es Dios, ¿de acuerdo? Y forma parte de un plan, ¿te das cuenta? Ahora, con eso no estoy diciendo, entonces, pastor, hay que estar sumiso. No estoy diciendo ello. Solamente estoy mencionando referente a quién lo ha puesto y quién está ahí. O sea, pastor, no podemos protestar y todo lo demás. Ya, esa es otra lección, ¿no? Que tenemos que ver si los creyentes podemos entrar en protestas o no. Ese es otro tema muy aparte, ¿de acuerdo? Estamos hablando simplemente con la participación política el día de hoy. En el Perú, queridos hermanos, hay bastante inestabilidad política, para ser sincero. En estos últimos 10 años ha habido bastante inestabilidad política. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente frente a esa inestabilidad, a ese desorden? ¿Qué debe de hacer el creyente? ¿También desordenar? ¿También tenemos que desordenar? No. El creyente, queridos hermanos, debe de ser un agente de ¿qué? Un agente de orden, ¿me entiendes? El creyente siempre tiene que ser un agente de orden, no un agente de caos, ¿de acuerdo? Eso tengámoslo siempre en cuenta, ¿no? Tengámoslo eso siempre en cuenta. Entonces, el segundo principio, ¿cuál es? ¿Quién pone las autoridades? ¿Quién es? Dios, ¿de acuerdo? Él es quien pone las autoridades. Dios permite tal autoridad porque están dentro de su plan. Pero pastor, esa autoridad nos va a meter preso, nos va a llevar, nos van a multar y todo lo demás. Bueno, Dios ha puesto esa autoridad
¿De acuerdo? Y si es que hay que padecer persecución, pues la Biblia ya nos había advertido de hace muchos años atrás. Pero todo cumple o está dentro de un plan el plan de Dios. ¿Me entiendes? Todo está dentro del plan de Dios. Punto número 3. El creyente debe de orar por sus autoridades. Tercer principio. El creyente debe de orar. ¿De acuerdo? Debe de orar por sus autoridades. Para ello vayamos a 1 Timoteo 2.1. 1 Timoteo 2.1. 1 Timoteo 2.1. La palabra de Dios dice lo siguiente. 1 Timoteo 2.1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Algunos me dirán, pastor, bueno, ¿cómo puede uno vivir reposadamente, pastor? No puede ser ese candidato, ese presidente y tal. Ahora, para poder entender mejor este texto, hay que ver su contexto. ¿En qué momento el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo sobre hay que orar por nuestras autoridades para vivir reposadamente? ¿En un momento en que la iglesia estaba tranquila y sin persecución? No, estaba con persecución. ¿Por quiénes? Por sus autoridades. Pero frente a ese contexto, Dios, por medio del apóstol Pablo, le dice a la iglesia, tienes que orar, hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero pastor, no es el santo de mi devoción ese candidato, o ese presidente, o ese congresista. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos de orar por ellos. ¿Me entiendes? Pero pastor, bueno, el Señor va a hacer todo lo posible hasta que tú aprendas a orar por ellos. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, tengamos ese principio muy fundamental. Aun si esa autoridad no nos agrada su política, la Biblia me dice que debo de orar por él. ¿Te das cuenta? Debo de orar por él. Quizás el Señor tiene un plan muy especial con él. ¿Me entiendes? ¿No? Pero debemos de orar por él. Pablo manda a orar por los reyes, manda a orar por los que están en eminencia. Incluso, queridos hermanos, cuando estos gobernaban, ¿no? Muy impíamente, haciendo bastante maldad, pero debemos de orar por ellos. Jeremías 29.7. Vayamos a Jeremías 29.7. Jeremías 29.7. Jeremías 29.7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué dice? Procurad la paz en la ciudad en la cual os hice transportar. Recuerden que Jeremías le está diciendo, no van a ser ustedes llevados a otra nación. Ahora, ¿cómo debe vivir en esa nación? Procurar la paz. Y para procurar la paz, ¿qué debe de hacer? Respetar a tus autoridades y orar por ellos. ¿Me entiendes? Entonces, es algo muy fundamental que aún mismo, el Dios mismo nos dice, nos procura la paz, aún en el lugar donde nosotros estamos viviendo. ¿De acuerdo? Debemos de procurar la paz allí. Entonces, Dios nos manda a orar por los candidatos, incluso si no te agradan, sinceramente, ¿no? De verdad que hemos tenido varios presidentes que también he tenido que orar por ellos. Incluso si no nos agradaba, teníamos que orar por ellos. ¿De acuerdo? Porque así lo dice la Biblia. Orar por sabiduría, ¿me entienden? Orar a que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes. Y orar también para el orden en la sociedad también. Debemos de orar justamente en ello. Recuerden
Estamos en una sociedad donde la criminalidad ha crecido, la delincuencia ha crecido. Pregunta, ¿estamos orando por ello? ¿Estamos dándonos el tiempo para orar por ello? La Biblia nos manda a orar por ello, ¿de acuerdo? Muchos cristianos, queridos hermanos, opinan, muchos cristianos más opinamos que orar, ¿no? Opinamos, criticamos, y a veces, ¿y has orado? Parece que no. A veces opinamos más y oramos menos, mientras que tiene que ser al revés. Entonces, ¿esto qué es lo que revela, hermano? Esto revela una espiritualidad débil, ¿de acuerdo? Una espiritualidad débil. No, necesitamos orar por nuestras autoridades para vivir en paz, aunque, como le dije, aunque no nos guste nuestro candidato. Cuarto y último principio: el creyente debe de participar con responsabilidad. Se vienen las elecciones. Ahora, ¿qué hago, pastor? Tienes que cumplir tu deber ciudadano. ¿Me entiendes? Tienes que cumplir tu deber ciudadano. Pero, pastor, ¿por quién voto? Ya, eso es el tema del próximo domingo. Ya. Ese es el tema del próximo domingo. ¿Ya? Pero el principio, si bien es cierto, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en lo celestial. Sin embargo, tenemos responsabilidad también, ¿no? Por eso, Mateo 22:21, que dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Aquí Jesús reconoce una responsabilidad cívica y legítima, ¿de acuerdo? Porque estamos en este mundo. ¿Me entienden? Nosotros no somos unos parias, ¿de acuerdo? No, somos personas, ciudadanos, que participamos en todas las actividades de nuestro país. Por lo tanto, también nosotros debemos de participar con responsabilidad. Queridos hermanos, votar no es pecado. Ténganlo en cuenta, votar no es pecado. Puede ser un acto de responsabilidad, pero no es pecado. ¿De acuerdo? No participar por apatía, queridos hermanos, eso es negligencia. No participar en elecciones, queridos hermanos, es ser negligentes. Me gustaría hablar de cuadros y todo lo demás, pero no me va a alcanzar tiempo y se van a aburrir con puros los números. Pero solamente lo resumo esto: no participar, queridos hermanos, por apatía, esto refleja negligencia. Pero participar sin criterio, o sea, sin criterio bíblico, es también peligroso. ¿Me entienden? Participar sin criterio bíblico es peligroso. Es por eso que la próxima semana vamos a tomar el tema de por qué votar. ¿De acuerdo? Ya, pastor, seguramente va a hablar después. No. Vamos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia referente a ello, cómo escoger, sobre todo, por qué candidato como cristianos debemos de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión: el creyente vive en la tierra, pero pertenece al cielo. Participa, pero no idolatra. O sea, no estamos aquí a idolatrar a ningún candidato o ningún partido. ¿De acuerdo? Porque nuestro enfoque está arriba, no en la de la tierra. ¿De acuerdo? Opina, pero sobre todo ora. Porque como cristianos y como ciudadanos también tenemos derecho de opinar, ¿sí o no? Podemos opinar, como cristianos opinamos, pero también al mismo tiempo oramos. ¿De acuerdo? Oramos. Y por último, aprendemos a confiar en Dios. No pongamos nuestra esperanza en el sistema humano, porque el sistema humano siempre nos va a decepcionar. ¿Me entiendes? Porque el sistema humano está hecho por seres humanos con errores y pecadores. ¿Me entiendes? No son perfectos. El único perfecto aquí es Dios. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. ¿Tu corazón está más apasionado por la política que por Cristo? Yo recuerdo bastante allá en Paramonga, que entró la fiebre de la política cada vez que hay elecciones. Y yo me veía a varios hermanos cómo salían a las 4 de la mañana a hacer sus pintas ahí en la pared.
hasta las 12 se quedaban juntos, almorzaban juntos todos. Vamos al culto. No, pastor, no, ahí sí ya no voy. Entonces, ¿dónde está tu pasión? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está tu pasión? Veía ahí algunos hermanos cómo repartían sus volantes, su bolígrafo de día. Yo, vamos a repartir folletos. No, pastor, me duelen los pies. No hace calor, pero ¿cómo llevas bastantes volantes políticos por todas partes? No. ¿Dónde está tu pasión? ¿Me entiendes? ¿Dónde está tu pasión? Me gustaría que cada hermano, así como reparten quizás volantes políticos, repartiesen también folletos, ¿no? Y comencemos a testificar. Ahí vamos a ver nuestra verdadera pasión. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, ¿estás confiando más en candidatos que en Dios? ¿En dónde está tu confianza? Pensemos eso y reflexionemos. Hoy es tiempo, queridos hermanos, de ordenar nuestras prioridades. ¿Dónde están tus prioridades en esta etapa electoral? ¿En dónde están tus prioridades? ¿En un partido? ¿En un candidato? ¿O en el Señor? Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios Padre, gracias, Señor, en esta mañana, en este tiempo, por permitirnos, Señor, ver aquellos principios fundamentales que tú nos muestras para que tengamos cuidado, Señor, con respecto a nuestra vida política en este país. Somos ciudadanos de lo celestial, pero también tenemos responsabilidades aquí en este mundo terrenal. Ayúdanos a ser responsables y no negligentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser bíblicos, Señor Padre, para no caer, Padre amado, en la insensatez, Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza exclusivamente en ti, porque solamente tú eres perfecto. El sistema humano, Señor, es tan corrompido, pero al mismo tiempo imperfecto, Dios bendito. Nuestra esperanza siempre va a estar en ti. Como nos dice tu palabra, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.